Relata la Biblia que en el templo de Jerusalén se sacrificaban miles de animales. Jesús siempre se opuso al templo, a los sacerdotes y a sus ritos paganos. Un día entró al templo con sus apóstoles y al ver a los animales enjaulados, listos para el sacrificio, montó en cólera y los liberó. Y embistiendo contra todos, echó a latigazos a los mercaderes y cambistas que negociaban con los animales, indignado porque la casa de Dios se había convertido en una cueva de ladrones. Jesús liberó a los animales del sacrificio, sabiendo que esto iba a costarle la vida. Y así liberó a los humanos de una religión que obligaba a ofrecer sacrificio, pues en ese acto de crueldad sacrificaban su alma. Después de este episodio, los sumos sacerdotes se reunieron para ver la manera de acabar con él. Un documento histórico irrefutable confirma el vegetarianismo de los primeros seguidores de Jesús. Plinio el Joven, alto funcionario del imperio, en el año 112 escribe una carta al emperador Trajano, donde queda de manifiesto la gran preocupación del imperio por la rápida expansión del cristianismo, no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y por el campo, y le explica que está ordenando torturas y sentencias de muerte para controlarlo, pues los cristianos fieles a Jesús se negaban a comprar animales para sacrificios y posterior consumo, para tranquilizar al emperador, ponderando la efectividad de sus métodos de represión. Plinio dice: sin embargo, me parece que se los puede contener y acallar. De hecho, me consta que los templos que se habían quedado casi desiertos comienzan de nuevo a ser frecuentados y las ceremonias rituales que se habían interrumpido hace tiempo son retomadas y que por todas partes se vende la carne de las víctimas que hasta ahora tenían escasos compradores. Explica el historiador Paul Stephenson que la manera de comprobar que alguien no era cristiano o que aceptaba dejar de serlo era pedirle que realizara un sacrificio. Como las mártires Blandina, Perpetua y Felicitas, muchos otros se negaron, siendo entonces torturados y asesinados ante la muchedumbre. Arami Blantina hiera piisis. Cristianidemi. Touk. Aseguto. Sekei, doctor en filología de la Universidad de París y conocedor profundo del idioma arameo, instaló una gran polémica al relatar que, en 1923, accedió a los archivos secretos del Vaticano, con el permiso del cardenal Angelo Mercati. Según su transcripción, en un manuscrito original arameo, Jesús proclama: pues en verdad os digo que quien mata, se mata a sí mismo, y quien come la carne de animales muertos, come del cuerpo de la muerte. No matéis, ni comáis la carne de vuestra inocente presa, no sea que os convirtáis en esclavos de Satán. Junto a los ebionitas, de raíz esenia, también fueron vegetarianos los elcasaitas y la mayor parte de los numerosos cristianos gnósticos, todos los cuales negaban la veracidad del irascible Dios del Antiguo Testamento, adoptando solo el Nuevo. Mientras tanto, otro grupo de cristianos, llamados luego católicos, ganaría poder político al lograr ciertos acuerdos con el sanguinario Imperio Romano. Desterrar el vegetarianismo fue uno de ellos, mientras el cristianismo se preparaba para ser la religión oficial del Imperio Romano. En el año 314, en el concilio de Ancira, actual Angora, se establecía: respecto de los presbíteros o diáconos que se abstienen de carnes, si las juzgasen inmundas y abominables en tanto grado que ni aun quieran comer las verduras que se cuezan con ellas, deben cesar del ministerio y de su orden por transgresores de este canon. Se estaba consolidando una nueva iglesia donde no comer carne era considerado un ultraje al Creador. Los documentos originales cristianos fueron alterados para hacerlos aceptables al emperador Constantino. Al celebrarse el concilio de Nicea en el año 325, los cristianos vegetarianos fueron considerados herejes. Desde entonces tuvieron que oficiar en secreto o arriesgarse a ser asesinados. Constantino solía verter plomo fundido en sus gargantas.
Las matanzas de animales dejarían de hacerse en los templos para hacerse en las carnicerías. Con Constantino, el oficio de carnicero quedó cuidadosamente reglamentado. Y el maniqueísmo representó, mucho después, una poderosa influencia sobre los bogomilios y sobre los cátaros, cristianos vegetarianos de gran popularidad y en franco crecimiento, cuyo exterminio fue el principal objetivo de la Santa Inquisición. Pero en los comienzos se necesitaron santos funcionales al imperio. San Agustín argumentó que los animales no tienen un alma inmortal, no son racionales y que están en el mundo únicamente para uso humano. Mucho después, Santo Tomás de Aquino ratificaría esa creencia. Monseñor Mario Canziani, que fue consultor de la Congregación para el Clero de la Santa Sede, se sumó con sus libros El Arca de Noé y La Última Cena de los Esenios a la defensa de que Jesús no comió el Cordero Pascual, refutando categóricamente ese mito. Según Canziani, los esenios seguían un calendario que fijaba la Pascua al menos un día antes de la fecha establecida por el calendario judío oficial y la celebraban sin cordero. En una entrevista, Canziani también explica, basándose en San Jerónimo, que el permiso dado por Dios a Noé para comer carne fue una interpolación agregada tardíamente, aceptando que las alteraciones de la Biblia fueron comunes en épocas de escasa religiosidad. La obra de Canziani desencadenó tal polémica que finalmente el Papa Benedicto XVI, en su homilía pascual del Jueves Santo del año 2007, reconoció el vegetarianismo de Jesús al relacionarlo con la comunidad esenia de Qumran. Jesús celebró la Pascua en una fecha anterior y sin cordero. En esa homilía, el Papa Benedicto dijo: Jesús celebró la Pascua sin cordero. En lugar del cordero, se entregó a sí mismo. En su libro Jesús de Nazaret, en el que aborda al cristianismo desde un punto de vista histórico y por el cual fue acusado de hereje, Benedicto reafirmó sus polémicas declaraciones. Jesús vino a terminar con los sacrificios. En lugar del cordero, se entregó a sí mismo.